queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en esta nuestra web o en nuestro canal de YouTube, sed todos muy bienvenidos. Estoy convencido de que mis hijos se parecen a mí. Mi mujer, por otra parte, cree que se parecen más a ella, y tengo que reconocer que saldrían ganando en este último caso. Lo cierto es, naturalmente, y esto es una broma, que, como todos los hijos, tienen rasgos físicos y de personalidad de nosotros dos, y como padres nos alegramos de que nuestros hijos tengan nuestra viva imagen. Pero, ¿y nosotros los adultos? ¿A quién queremos parecernos? Obviamente nos parecemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos por genética, pero ¿quién es para nosotros aquella persona que nos inspira a imitarle porque nos gusta su personalidad, su forma de ser o su carácter? A Jesús también le parecía muy importante este tema de la imagen. Creo que una de las preguntas que deberíamos hacernos hoy es ¿a quién nos parecemos nosotros? El problema es que la mayoría de las personas tenemos una imagen un tanto distorsionada de nosotros mismos y solemos debatirnos entre dos polos opuestos. O no nos gustamos nada o nos adoramos. El primero de los dos extremos, el de qué horrible soy, puede dar rienda suelta a muchas emociones dolorosas y a muchas conductas negativas y destructivas. El otro, el de qué maravilloso soy, alimenta la arrogancia, el orgullo y, por qué no, la petulancia. Tan comunes como son el disgusto hacia uno mismo y el narcisismo, además de reflejar un malentendido físico y básico con respecto a quién nos parecemos, frustran nuestros intentos como cristianos de ser semejantes a Jesús. Si recorriésemos el Reino Unido desde el norte hacia el sur, empezando por Escocia y su Festival Anual de la Lluvia que se celebra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo primero que nos llamaría la atención es el continuo e intenso verde de los árboles, la hierba y el musgo que hay en los tejados y en los cercados. Si fuéramos hacia el sureste, más allá de Norfolk, en los meses de abril y mayo, veríamos que ese omnipresente verde se ve interrumpido por hectáreas de amarillos, azules y morados intensos, así como deslumbradores blancos. Se trata de enormes campos de lirios. Los cultivadores de estas magníficas flores arriesgan cada año miles de libras en el desarrollo de nuevas variedades. Esa es la parte más difícil del negocio, porque estas nuevas variedades de lirios valdrán muy poco a menos que mantengan sus características distintivas de generación en generación, es decir, que las plantas hijas conserven la imagen exacta de sus progenitoras. Esas sábanas de vivos colores que se extienden a ambos lados de la autopista dan testimonio del éxito de los floricultores, éxito obtenido a costa de mucho tiempo, dinero y esfuerzos. La Biblia nos habla justamente de los lirios del campo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Cuando Jesús ofreció a sus discípulos poner sus prioridades en orden, les hizo recordar aquello que veían todos los días y que apreciasen al Creador de todas las cosas, poniéndole siempre en el primer lugar de sus vidas. Jesús les dijo: ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. De la misma manera, la Biblia nos muestra que Jesús quiere que todos comprendamos que, bajo el nivel puramente superficial de lo físico, nuestra imagen primordial es la suya. Fuimos creados a su imagen. Así, cuando nos preguntamos a quién nos parecemos, la respuesta tendría que ser siempre la misma: nos parecemos a Dios. Por supuesto que no estamos hablando aquí de rasgos físicos como el color de ojos, el tono de la piel o la forma de la nariz. El que estemos hechos tal y como afirma la Biblia, a imagen y semejanza de Dios, significa que nos parecemos a Él en una serie de cualidades muy importantes para todo ser humano. Veamos cuáles pueden ser esas cualidades. La primera cualidad es que, al igual que Dios, los seres humanos tenemos un profundo anhelo de relaciones personales estrechas. Dios deseaba y desea estar cerca de nosotros. Hablaba cara a cara con nuestros primeros padres,
quiso estar en medio del pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, y Jesús fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios no desea una relación a larga distancia. Dios no desea un régimen de visitas de fin de semana. Dios desea la patria potestad. Nos parecemos a Dios desde el mismo momento en que, reconozcámoslo o no, albergamos ese deseo de ser escuchados por Él. Hemos nacido para desear la cercanía de nuestro Dios, así como la del resto de los seres humanos que Él ha creado. Este distanciamiento social que vivimos nos está afectando negativamente, porque el ser humano es esencialmente social. Necesita la comunicación cara a cara y la cercanía con otros seres humanos. La propia Biblia afirma que no es bueno que el hombre esté solo. La segunda cualidad es que, al igual que Dios, los seres humanos somos capaces de evaluar personas y situaciones. En las ferias de los pueblos típicamente ingleses, los agricultores exponen sus mejores productos compitiendo para obtener el primer premio. La ropa de cama cosida artesanalmente se juzga en el pabellón de artesanía casera. Los chicos del pabellón de futuros granjeros exhiben su mejor ganado y las verduras más perfectas o la miel más dulce, esperando conseguir ese tan deseado galardón anual. De todos los stands, ¿cuál es el mejor? ¿Qué ropa de cama es la mejor cosida o rematada? ¿Qué ovejas las mejores trasquiladas? ¿O qué calabaza la que tiene la forma más perfecta? Todo es simplemente pura evaluación. Por otra parte, una vez emitido el juicio, se puede estar de acuerdo o no con el fallo, porque después de todo, todos tenemos nuestros propios criterios de evaluación. Cuando Jesús estaba en este mundo, con frecuencia evaluaba la vida de las personas. Evaluaba sus pensamientos, sus motivos, sus sentimientos y sus acciones. Pero no lo hacía para avergonzarlos o humillarlos como nos ocurre a nosotros, sino para mostrarles lo destructivo que era el camino que estaban siguiendo, de modo que pudieran abandonarlo a tiempo e iniciar un nuevo camino. Nos parecemos a Dios porque a nosotros también se nos ha dado la capacidad para juzgar las situaciones, a las personas y a nosotros mismos. Pero a diferencia de Dios, nuestra capacidad para emitir un juicio honesto, objetivo e imparcial de nosotros mismos y de los demás se ha visto mermado considerablemente a causa de la influencia del mal. Ni remotamente podemos hacerlo con el mismo nivel de honestidad y objetividad que Él. Pero, porque nos parecemos a Él, podemos mostrar la viabilidad de su camino, al igual que el propio Jesús hizo con todos aquellos que le pidieron les dirigiera en sus vidas. La tercera cualidad es que, al igual que Dios, el ser humano puede practicar aquello que hemos llamado libre albedrío. Para que esas nuevas variedades de lirios prosperen, los cultivadores deben experimentar genéticamente con ellos a base de cruzamientos efectuados a lo largo de varias generaciones. Los seres humanos también podemos prosperar e incorporar los atributos de Dios en nuestra propia generación, pero en este caso, el parecido no está regido por la herencia, sino por la obediencia. Por supuesto que somos libres de hacer lo que deseemos. Nuestras acciones están gobernadas por nuestra propia voluntad. Sin embargo, el empleo que acostumbramos a dar a esta y el que Dios da a la suya son muy diferentes. Dios dedica su voluntad a amarnos y ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual, pero nosotros a menudo nos dedicamos a comportarnos de forma muy poco amable y a caer en la inmadurez espiritual. Es decir, si actuamos como decimos en España, a nuestro aire, es más que probable que hagamos daño a otros e incluso terminemos haciéndonos daño a nosotros mismos. Pero cuando confiamos en Dios y le obedecemos por amor, mostramos nuestro parecido con Él. El ser humano se parece más a Dios cuando, ejerciendo su libre albedrío, orienta su voluntad hacia el amor y la preocupación por los demás, para así alcanzar y al mismo tiempo ayudar a otros a alcanzar la madurez espiritual. La cuarta cualidad es que, al igual que Dios, experimentamos emociones. Hay algunas personas que afirman que nos iría mejor en la vida si suprimiésemos las emociones y actuásemos más racionalmente. Afirman que las decisiones de la mente deberían controlar las emociones de nuestro corazón para actuar correctamente y alcanzar nuestros objetivos en la vida. Aunque no siempre empleando las palabras más acertadas, ya que trataron de aplicar las emociones humanas al comportamiento de Dios, los autores bíblicos nos mostraron que Dios tiene sentimientos
y que muestra todo tipo de emociones. ¿Queréis algunos ejemplos? La Biblia afirma que Dios aborrece el mal, que se ríe, que manifiesta compasión, que se enfada, que se goza y sobre todo que nos ama con amor eterno. Si seguimos adelante en nuestras Biblias veremos que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro y que Jesús les mostró claramente su desagrado a los estafadores del templo. Al final de su ministerio Jesús también mostró la aflicción y la angustia que sentía por el peso de los pecados del mundo que cargó sobre sus hombros, a fin de vencer el mal definitivamente. Una aflicción tan grande que llegó a decir, tal y como nos lo relata Mateo en el capítulo 26 y versículo 38, «Mi ser está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Con ello quiero decir que nos parecemos a Dios porque experimentamos toda clase de emociones intensas. Las emociones de Dios, sin embargo, siempre se ajustan perfectamente a la situación que afronta y no están afectadas o corrompidas por el mal. Mientras que en nuestro caso no siempre suele ocurrir esto, sino justamente lo contrario. Y la quinta cualidad es que, al igual que Dios, somos seres espirituales. Él es espíritu, por supuesto, así lo afirma la Biblia. Nosotros, al haber sido creados por Él, necesitamos en nuestra vida esa parte espiritual, esa semejanza en lo espiritual que hemos perdido en el camino hasta el día de hoy. Aspiramos a ser espirituales como Él, pero para ello, tal y como vimos en una reflexión anterior, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer a lo espiritual y reorientar nuestras vidas. Nuestra parte espiritual nos permite relacionarnos con Dios y saber que somos suyos. Tal y como Pablo les dijo a los creyentes de Roma en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Por consiguiente, estamos hechos a su imagen. Nos parecemos a Dios. Llevamos su impronta desde el momento en que Él puso estas 5 características o cualidades en nosotros. Nos parecemos a Dios porque deseamos tener anhelo de relaciones personales estrechas, porque tenemos capacidad de evaluar, porque practicamos el libre albedrío, porque experimentamos emociones y porque somos seres espirituales. Antes de que lleguemos demasiado lejos en la comparación, es importante también que recordemos en qué no nos parecemos a Dios. No somos omnipotentes, es decir, todopoderosos. No somos omniscientes, que todo lo sabemos, ni tampoco el don de la ubicuidad, aunque algunos desearíamos estar en todos los sitios al mismo tiempo. Además, según afirma la Biblia, Dios no está condicionado por el tiempo como lo estamos nosotros. Muchos tratamos en vano de saberlo todo, de hacerlo todo, de estar en todas partes a la vez y de ganarle tiempo al tiempo. Jugamos a ser Dios y acabamos frustrados al descubrir que no poseemos esas otras cualidades. Andando por las calles de Pamplona, un día encontré un anuncio que, a mi modo de ver, resumía 2 grandes verdades de la vida. El anuncio decía: existe un Dios, pero no es usted. Tal y como el gran filósofo Clint Eastwood solía afirmar en aquellas películas de Harry el Sucio, un hombre tiene que conocer sus limitaciones. El libro de los Salmos se encarga de mostrarnos que Dios desea que sepamos que estamos prodigiosamente formados a su imagen y semejanza, pero no nos engañemos como lo hizo el enemigo. No somos Dios, pero al igual que los hijos se parecen a sus padres o a sus abuelos, podemos reflejar su carácter si dejamos que Él guíe nuestras vidas. La realidad es que el modo en que nos vemos personalmente influye de forma significativa en nuestra forma de vivir. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Dios sabe mejor que nosotros que, si queremos parecernos a alguien que no sea Él, tendremos un problema de imagen que nos conducirá a la frustración y finalmente al fracaso. Podemos ver a través del estudio de la Biblia lo que Dios desea transmitirnos sobre la autoestima, esa palabra tan utilizada hoy en día. Nosotros no podemos aumentarla ni rebajarla, porque la estima se debe basar en lo que eres y no en lo que haces. Esto es lo que se desprende de las palabras del Salmo 8, versículo 5, cuando nos presenta al ser humano. Dice el texto: le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Es un tema de ser y no de hacer. Y por mucho que lo intentemos, no podremos mejorar esto, porque ya poseemos un valor extraordinario por ser lo que somos.
Mañana, por tanto, no podremos valorarnos más ni menos de lo que nos valoremos hoy, porque aumentar la autoestima por nosotros mismos es imposible. Todo lo que podemos hacer es evitar caer en la trampa de creernos más valiosos por el hecho de hacer algo mejor que los otros. Imaginaos por un momento que los cerca de 8.000 millones de personas que habitan el planeta fueran automóviles. Cada automóvil es único, diferente marca, diferente modelo. Muchos de nosotros tratamos de mejorar nuestra autoestima comparando nuestra vida, nuestro automóvil como el de los demás, y esperamos quedar por encima en la comparación. Si mi automóvil está más brillante y es más rápido que el tuyo, puede que me sienta superior y muy bien conmigo mismo. Por descontado, si sale mal parado de la comparación, es anticuado, no está demasiado brillante, es más lento y menos atractivo, quizás me sienta inferior y me sienta mal conmigo mismo. Cuando nos comparamos con otras personas de la forma en que lo hacemos con los vehículos, por lo general acabamos sintiéndonos superiores, inferiores o incluso ambas cosas a la vez. Estos sentimientos destructivos nos impiden apreciar en realidad cuánto nos parecemos los unos a los otros. Algunos piensan que pueden mejorar su estima siendo ellos mismos su mejor amigo, o triunfando por medio de la intimidación, o visualizando aquello que desean conseguir en la vida, tal y como promueven esos libros que tratan sobre el tema de la autoestima. En el libro de Eclesiastés, Salomón nos dice que probó ese camino y además aventajando a todo el mundo, y que su vida se convirtió en una absoluta falsedad, porque había excluido a Dios de ella. He aquí un hombre envidiado como el que más en la historia y sin embargo posiblemente uno de los más desdichados. Alguno de vosotros pensará, ¿por qué dice el pastor que era un hombre desdichado? Según la Biblia, Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas y más riquezas de las que uno puede imaginar. Además, disfrutaba de los alimentos más exquisitos y sabrosos del reino, suministrados por las granjas de una de las mayores regiones agrícolas del mundo de aquella época. No solo eso, sino que también gozaba del respeto absoluto de sus adversarios, gracias a su padre, el gran guerrero David, que había derrotado a todos los enemigos de la nación. Salomón escribió extensamente sobre vida natural 700 años antes que lo hiciera Aristóteles. Compuso canciones, recopiló los refranes de su nación e incluso acuñó bastantes de su propia cosecha. Por si esto no fuera suficiente, Salomón alcanzó una fama y respeto inmensos por su consumada sabiduría y su teoría de las mitades e iguales partes. Reyes y reinas se postraban ante él y reconocían su envidiable equidad. Increíble la vida de Salomón, ¿verdad? Sin embargo, nada más empezar a escribir el libro de Eclesiastés, Salomón afirma de manera contundente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los ecos de la vida de Salomón han llegado incluso hasta nuestro tiempo, pero el éxito en la vida, en la forma en que todo el mundo lo entiende hoy, no produce nada positivo en favor de la autoestima del ser humano. ¿De qué sirve entonces todo esto de la estima propia y de la atención a la imagen? De mucho, desde luego, pero solo cuando se encuentra bien encaminada. El hecho de que nos parezcamos a Dios en esas 5 cualidades que hemos detallado puede resolver el agudo problema que la mayoría tenemos, que no es otro que el estar obsesionados con nosotros mismos, con nuestra imagen y con el hecho de valernos de nuestros propios actos para tratar de gustarnos más. Cuando eliminemos de nuestra vida esta autoobsesión, nos liberaremos de la tiranía de la comparación constante y nos haremos más receptivos a lo que Dios desea para nuestra vida. Los cristianos no deberíamos ni enaltecernos ni rebajarnos, porque nuestro interés ya no se debería centrar en nosotros mismos, sino en ser más semejantes a Jesús. De todo ello se desprende que, aunque tengamos la calvicie de nuestro padre o el color de ojos de nuestra abuela, nos parecemos más a Dios que a ningún otro. Somos hijos de Dios. Somos una maravillosa reproducción del original. Algo gastados por el paso del tiempo, es verdad, pero todavía podemos mostrar que somos semejantes a Dios. Volviendo a los sentimientos, Dios se goza infinitamente del hecho de que nos crease a su imagen y desea que nosotros experimentemos también ese mismo gozo. Sin embargo, muchos no lo experimentamos porque seguimos buscando ser valiosos por lo que poseemos y no por a quién nos parecemos. Y nos pasamos la vida buscando un valor añadido que ya tenemos.
Hay pocas cosas más tristes que ignorar que ya somos de gran valor porque fuimos creados a su imagen. Cuando nos preguntemos a quién nos parecemos realmente, asegurémonos de que la respuesta sea la correcta. La calidad de nuestra vida presente y la realidad de la futura depende de cómo respondamos a esa pregunta. Cuando Pablo les envió una carta a los creyentes que vivían en Éfeso, en el capítulo 2 y versículo 10, les dijo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos hechos a su imagen, por eso somos tan valiosos para Dios. ¿Estás de acuerdo con él? Disfruta del parecido, olvídate de los selfies y recuerda que ya eres especial. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.